La acción tiene lugar en la zona fronteriza de Kassel. Este lugar fue azotado por una terrible sequía. La gente está cansada y muy agotada. Los pozos se han secado y no hay agua potable. Los campos estaban agrietados por el terrible calor. Todo el ganado y otros animales mueren pudriéndose al sol. La gente, atenazada por el miedo por su futuro, comenzó a abandonar el pueblo, llevándose consigo las últimas cosas que les quedaban. El margrave Kassel decidió que la huida del pueblo era una traición. Cuando la gente salía del pueblo, veían a los guardias sonriendo severamente. El margrave envió soldados para castigar a los apóstatas y se derramó sangre. El caos reinaba en el pueblo. Los soldados mataban a los residentes. La gente, a su vez, huyó aterrorizada lo más lejos posible. El niño corría descalzo por el suelo agrietado. Tropezó y cayó con un grito, y el cruel soldado ya estaba detrás de él. El niño lo miró con horror. Los ojos del niño reflejaban a un hombre sonriente que levantaba una espada para castigar, pero el niño solo podía rezar pidiendo ayuda. La sangre salpicó en todas direcciones. Todo este derramamiento de sangre fue observado con orgullo por el hijo del margrave, a quien un poderoso hechicero le había dicho una vez que la sangre de reyes divinos fluía por sus venas. Así que miró con desdén a los exhaustos aldeanos. Preguntó a la gente común si comprendían su bondad y gracias a quién seguían vivos. La mujer miró con horror al hijo del margrave, apretando contra su pecho al niño que lloraba, mientras el aristócrata gritaba que era gracias a su señorío y misericordia que todavía estaban vivos. El joven caballero miró de reojo a los asustados aldeanos y preguntó a los supervivientes cómo habían podido hacer semejante cosa, cómo habían podido huir del pueblo, olvidándose de la conciencia y de la gratitud. Una mujer con un niño en brazos gritaba pidiendo perdón. Con lágrimas en los ojos pedía que le perdonaran la vida a su hijo. Pero el guardia que estaba detrás de ella le atravesó el cuello con un movimiento de su lanza, ordenándole que guardara silencio, delante de la niña asustada. El niño observó con horror cómo la sangre escarlata de su madre goteaba de la lanza. La mujer cayó inconsciente al suelo y el niño retrocedió horrorizado. Y el joven caballero permaneció inmóvil observando todo esto. Después de esta sangrienta escena, el hijo del margrave se limitó a chasquear la lengua, diciendo descontento que la mujer era estúpida, y su soldado se disculpó por su ignorancia. El guardia le preguntó cortésmente a su amo cómo podían levantarle el ánimo, y él, a su vez, sonrió siniestramente. El hijo del margrave y sus soldados se acercaron al gran árbol y observaron con placer cómo ahorcaban a los aldeanos. Los ejecutados fueron retenidos por sus familiares. Los padres apoyaron a sus hijos y las esposas a sus maridos. De repente alguien llamó al aristócrata y él se giró hacia la voz con una mirada salvaje. La voz pertenecía a uno de los guardias. Comenzó a preguntar al amo qué debía hacer con el herido, al que le había aplastado la cabeza con el pie, si debía colgarlo de la cintura para que sufriera tanto como los demás. La muchacha rubia levantó la cabeza con lágrimas en los ojos y tartamudeó, pidiendo misericordia para el hombre. Pero los torturadores se mantuvieron firmes. El soldado comenzó a atar al hombre con una cuerda. Entonces la niña, gritando, intentó subir y detenerlo. Pero el guardia golpeó a la campesina con todas sus fuerzas, alejándola. La niña lloró amargamente, sollozó y se frotó la mejilla magullada. Ella llamó a su amado por su nombre, pero él ni siquiera fue capaz de mirarla. Herido y cubierto de sangre, casi inconsciente, ya estaba colgado de un árbol. El joven caballero estaba feliz y reía, mirando cómo la muchacha rubia sostenía por las piernas al hombre exhausto. El hijo del margrave calificó con orgullo y alegría esta ejecución de un espectáculo magnífico, mientras la muchacha, temblando, con sus últimas fuerzas sostenía a su amante, que colgaba del árbol. La muchacha rubia, concentrada, cerró los ojos de los que brotaban lágrimas y, apretando los dientes, abrazó al hombre. El joven caballero elogió con suficiencia a la campesina y le aconsejó que abrazara más fuerte al hombre. El heredero loco del margrave se acercó a la muchacha. Él le susurró cruelmente al oído que si soltaba a su amado, moriría desgarrado por las venas, pero la muchacha continuó abrazando intensamente a su amado, temblando de miedo. «Pero por favor, lector, no juzgues tan a la ligera la sangre de los reyes divinos». De repente, el joven caballero miró de reojo, con el ceño fruncido. Con una pregunta silenciosa, se giró hacia el lado por el que ya se acercaba a él un extraño de complexión imponente. El hijo del margrave saludó al extraño con ignorancia. Era un tal Sir Sebek, un hombre de aspecto serio con una armadura brillante.
El señor se acercó al joven caballero, quien retrocedió un poco. El hijo del Margrave, acercándose al rostro de Sebek, le recordó con una sonrisa siniestra que el señor había sido una vez su profesor de esgrima. El hombre de la armadura le preguntó al joven maestro por qué castigaba a los aldeanos con tanta crueldad y le aconsejó que viviera a la altura de la nobleza de la sangre divina. Con una sonrisa nerviosa, el hijo del Margrave respondió a Sebek que su nobleza no sufriría si nadie supiera lo que había sucedido en ese pueblo. Las ejecuciones y asesinatos de personas son el pago por el hecho de que han deshonrado el honor del Margrave y iban a huir del pueblo, explicó el joven caballero al señor. El heredero de la sangre divina se acercó al rostro de Sebek y le preguntó qué iba a hacer, si difundiría rumores sobre estos acontecimientos. Los ojos del joven caballero se pusieron rojos de ira. Le recordó al señor su diferencia de rangos. ¿Cómo podría un caballero santo difamar el honor de uno de los portadores de sangre noble?, preguntó el heredero. Sir Sebek respondió simplemente señalando que no sería posible ocultar la verdad para siempre. El hijo del Margrave rió entre dientes con disgusto e inclinó la cabeza. El soldado corrió hacia el joven caballero y le preguntó si debían hacer algo con el caballero. En respuesta, el aristócrata dijo con disgusto que dejaran a Sebek y mejor le trajeran un látigo. El guardia le entregó el látigo al heredero del Margrave, y su mano enguantada en un guante blanco como la nieve agarró el arma. Con todas sus fuerzas, el noble aristócrata arremetió contra la espalda de la muchacha de cabello blanco, que todavía sujetaba las piernas de su amante. Sir Sebek quedó horrorizado ante esta visión. El caballero observó el tormento de la niña, viendo solo salpicaduras de sangre y escuchando un grito interminable. El joven caballero se alejó de la campesina, cansado de azotarla y secarse el sudor. El heredero del Margrave sonrió locamente y dijo que no podía apartar la vista de tal escena. La muchacha se apretaba cada vez más contra las piernas de su amante, llorando y estremeciéndose de dolor, el vestido que llevaba en la espalda arrancado por el látigo. Con una sonrisa de satisfacción, el noble caballero se acercó a Sir Sebek. Al alcanzar al caballero, le susurró demostrativamente a su maestro que sonriera. El aristócrata miró a Sir Sebek con una mirada salvaje y dijo que la vida debía disfrutarse. El santo caballero se quedó solo, mirando el gran árbol en el que estaban ejecutando a los inocentes aldeanos. Era tarde, y el atardecer iluminaba los cuerpos de los ahorcados. El hombre herido llamó a la muchacha de cabello blanco, quien todavía sostenía sus piernas a pesar de su estado de agotamiento. El amante con todas sus fuerzas le rogó a la muchacha que huyera, pero Sofía simplemente abrazó sus piernas más fuerte y negó con la cabeza. «Iván», susurró la muchacha en voz baja, abrazando las piernas del hombre suspendido y mirando la puesta de sol. Sofía sacó una moneda de oro con una estrella de 6 puntas y llamó a los heraldos del emperador. Ella miró la moneda con esperanza, entre lágrimas, y luego preguntó si vendrían los heraldos, mirando el triángulo dibujado en el suelo agrietado. La niña cerró los ojos por el cansancio y el agotamiento. Llegó la noche, llena de estrellas brillantes. El hombre con armadura le estaba dando a Sofía, que estaba tendida en el suelo, un trago de una botella. La niña se despertó tosiendo agua que de repente había entrado en su cuerpo. Ella preguntó desesperanzada, como si no hubiera visto nada, ¿quién era? Sir Sebek sujetó a la niña por los hombros y le ordenó que se callara. Sofía reconoció al caballero. Sebek le entregó a la niña una cucharada de comida y le preguntó si podía comer. Sofía miró al caballero, pero antes de poder responder, perdió el conocimiento. La luz golpeó el rostro de una campesina rubia que yacía en el suelo y cubierta con una capa de caballero. Cerca de allí, apoyado contra un árbol, estaba sentado Sir Sebek, vigilando el sueño de Sofía. El caballero miró ansiosamente el cielo brillante. Sebek tocó suavemente a la dormida Sofía y le dijo que despertara. Echándose la capa, el caballero informó a la muchacha rubia que había llegado a su aldea sin el conocimiento del amo y que si se enteraba de ello, el señor sería castigado. Al detenerse antes de irse, el caballero le recordó a Sofía a su amado. El señor dijo que la muchacha ya no necesitaba sostenerlo y que el palo con el que sujetaban al ahorcado ya no era necesario. El amante de Sofía, exhausto y cubierto de sangre, colgaba de un árbol y ya estaba muerto. La muchacha abrió los ojos de par en par con horror, mirando a su amado. En ese momento, el bastón que sostenía al herido cayó con un fuerte crujido. Sir Sebek se giró bruscamente ante el sonido y se quedó paralizado por la sorpresa. Sofía saltó del suelo e inmediatamente agarró las piernas de Iván, temblando por el peso.
La muchacha rubia miró al caballero con una mirada confiada y le preguntó su nombre para contarle al clan Heraldo sobre él cuando llegaran al pueblo. El señor frunció el ceño con disgusto y volvió a preguntarle a Sofía sobre los heraldos. Llamó a los heraldos destructores sin alma de la santidad y le preguntó a la muchacha rubia sobre un contrato con ellos. Sofía bajó la cabeza con una mirada devastada, pareciendo haber perdido toda esperanza. El caballero santo comenzó a reflexionar sobre la existencia de los heraldos, dudando que pudieran derrotar a 20 soldados armados y a él mismo defendiendo a Cassel. Además, Sebek le recordó a Sofía al hijo del margrave, un descendiente de sangre azul, ante el cual todos son impotentes. Con el ceño fruncido, el caballero le preguntó a la muchacha rubia si sabía cuán grande era el poder de la sangre divina de Egas. Sofía, con su antigua firmeza, respondió al señor que el clan de los heraldos sería capaz de derrotar al heredero de sangre divina, a pesar de que éste fuera un mago, porque los propios heraldos eran hechiceros. Frunciendo el ceño y adoptando una expresión seria, la muchacha le recordó a Sebek que los heraldos eran llamados destructores de la santidad, porque ya habían destruido una vez al heredero de la sangre divina. El caballero se dio una palmadita en la cabeza con un suspiro y dijo que Sofía parecía haber perdido la cabeza. Extendiendo su mano hacia la muchacha de brillante armadura, el hombre dijo con confianza su nombre y rango. El caballero dijo que no tenía miedo de los destructores de la santidad, y por eso le dijo su nombre a Sofía, y la muchacha solo lo miró con cierto desconcierto. En un momento, la mirada de Sir Sebek se volvió severa. Apretó su mano en un puño, y declaró que si los heraldos venían a Cassel, estaría feliz de deshacerse de ellos. El caballero santo le dijo a Sofía que intentaría regresar por la noche, pero ella continuó parada junto al árbol y apoyando las piernas de su amante, observando cómo Sebek se alejaba cada vez más. 2 días, dijo la muchacha con mirada llena de tristeza y cansancio. Tan solo 2 días después, repitió, mirando a sus pies, al triángulo dibujado en la tierra seca y agrietada. Un prado verde, una casa de madera, un sol brillante, margaritas y maravillosas ovejas pastando detrás de una cerca baja. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que ocurrió todo esto? Iván sostiene en su mano una moneda de oro iridiscente con una estrella de 6 puntas y dice que es un regalo para Sofía. Un hombre y una muchacha rubia están sentados bajo un gran árbol verde. Sofía está haciendo girar una moneda en sus manos y se sorprende y le pregunta a Iván, ¿qué es? Un hombre de mirada tierna le pregunta a la niña si ha oído algo sobre el clan Heraldo. Sofía mira a Iván sorprendida y parece recordar algo. Cuando era niña, su padre le contó una historia que involucraba al clan Heraldo. Recordando una historia colorida y entretenida, la muchacha rubia le aclara a Iván que a los heraldos se les llama destructores sin alma de la santidad. Dejando a un lado sus recuerdos de infancia, Sofía mira la moneda de oro con sorpresa, y el hombre le explica que esta moneda es imperial y puede convocar al clan Heraldo. Iván se acerca al oído de la niña y le susurra advirtiéndole que tenga cuidado. Cubriéndose la boca con la mano, el hombre susurra al oído de Sofía que los inquisidores de la Iglesia Real la castigarán si encuentran la moneda. Inesperadamente, después de palabras tan aterradoras, Iván besa a la sorprendida niña en la mejilla. Sofía se siente avergonzada por tal broma y, con las mejillas sonrojadas, golpea suavemente al hombre sonriente. En un instante, la muchacha rubia se pone seria y, levantando una ceja con sospecha, le pregunta a Iván por qué le da algo tan peligroso, sosteniendo una moneda brillante en sus manos. El hombre se ríe levemente y dice que da la moneda por si acaso. Después, Iván comienza a hablar más seriamente sobre qué hacer si algo le sucede a él o a Sofía. El hombre le dice a la muchacha rubia que para convocar al clan Heraldo, necesita dibujar un triángulo en el suelo y colocar esta moneda especial en el centro del triángulo. Entonces el triángulo brillará con fuerza y los heraldos acudirán al rescate. Tras terminar las instrucciones, Iván añadió que esperaba que Sofía nunca tuviera que llamar a los heraldos. Los recuerdos se cortaron y la muchacha rubia continuó mirando sus pies, el triángulo dibujado en el suelo. El viento se levantó sobre la ciudad y Sofía se aferró cada vez más fuerte a las piernas de su amante, que colgaba del árbol. Mordiéndose el labio y apretando los dientes, la niña susurró desinteresadamente durante 2 días. Solo 2 días. «Hoy», dijo Sofía, notando que el cuerpo de su amante ya empezaba a emitir un olor cadavérico. Mirando hacia el sol brillante y abrasador y el cielo despejado, la chica rubia murmuró, «Si puedo soportarlo». De repente,
Todo se volvió borroso ante los ojos de Sofía. La niña cayó al suelo, exhausta junto a su amado. Su rostro estaba completamente vacío. Sus ojos también estaban vacíos y no expresaban nada. Había perdido mucho peso y sus labios se habían vuelto secos y pálidos. El último pedacito de vida en ella se había apagado. El sol brillaba intensamente, iluminando la fortaleza de madera y la pequeña bandera que ondeaba sobre ella. Los soldados se echaban agua unos a otros alegremente desde cubos, intentando ahuyentar el calor insoportable. El santo caballero, ajeno a la alegría general, miraba pensativo al sol, cubriéndose los ojos con la mano. Entrecerrando los ojos por la brillante luz, Sir Sebek llegó mentalmente a la conclusión de que el clima era inusualmente caluroso. Alguien llamó al caballero y Sebek miró con cautela a quien hablaba. Un joven noble, con el cabello todavía mojado por el agua fría, se acercó al caballero, instándolo a sonreír y unirse a la alegría general. Sir Sebek respondió al hijo del Margrave con sarcasmo, insinuando que matar a civiles inocentes no recaudaría muchos impuestos, lo que significaba que no había motivos para celebrar. Aceptando una toalla de un sirviente, el heredero de sangre divina respondió al caballero que había tantos campesinos insatisfechos con sus vidas como ladrones. Sebek apretó el puño con ira y trató de aconsejar al aristócrata lo más educadamente posible, sugiriendo que se enviara gente del árido Castle a trabajar en las fértiles tierras del Margrave. El heredero del Margrave interrumpió los pensamientos del caballero, diciendo que la gente nacida en estas tierras fértiles no debería sufrir a manos de campesinos deshonestos y sucios. El aristócrata insistió en que los aldeanos simplemente arruinarían estos campos y huirían. Acercándose a Sebek, el hijo del margrave terminó su monólogo diciendo que los campesinos tal vez podrían aprender a cultivar la tierra, pero nunca aprenderían la beneficencia real. Mirando con locura al santo caballero, el joven caballero le preguntó: ¿No es esto lo que nos enseñan el rey y la iglesia? Sir Sebek, frunciendo el ceño y mirando al aristócrata, no respondió. El hijo del Margrave se acercó al rostro del caballero y con una sonrisa cruel le dijo que el pueblo había sido azotado por la sequía, porque los habitantes habían incurrido en la desaprobación de la iglesia, como lo establecía la doctrina. Sonriendo siniestramente, el joven caballero dijo que la doctrina podría interpretarse de diferentes maneras. Mientras los soldados sacaban del pueblo las cajas ensangrentadas y saqueadas, el aristócrata continuó diciendo que algunas personas obtienen tierra fértil, mientras que otras obtienen sequía. En una de las cajas robadas brillaba intensamente una cadena de oro con una gran piedra preciosa, y el caballero continuaba diciendo que los pecadores debían ser castigados y los benefactores de la tierra debían ser recompensados. Alejándose de Sebek, el hijo del margrave explicó con severidad que todo esto se hacía por el bienestar del pueblo. Luego añadió en voz baja, volviéndose hacia el caballero: «Si decides ir en contra de mi orden y ayudar a los campesinos». Mirando nuevamente a Sebek con una mirada llena de locura, el aristócrata le aconsejó que se esforzara. El joven maestro se fue. El santo caballero solo lo miró, permaneciendo en su lugar. Sir Sebek se dio cuenta de que no podía decir nada en respuesta al joven maestro, y se quedó solo consigo mismo en un pesado silencio. El atardecer se estaba poniendo sobre la ciudad medio destruida. Los habitantes yacían exhaustos junto a un pozo vacío y en ruinas. Sir Sebek subió, un poco pensativo, pero rápidamente, por la tierra seca y agrietada, regresando al lugar de la terrible ejecución. El caballero frunció el ceño, abrumado por pesados pensamientos. Finalmente llegó a un gran árbol donde vio a Iván, y debajo de él yacía su valiente amada. Sebek agarró su espada, incapaz de expresar todo su dolor. Al mirar a Sofía y a su amado, personas valientes, inocentes y exhaustas, el caballero comprendió que no podía soportar tal horror. Al ver que Sofía había dibujado un triángulo en el suelo antes de morir, Sebek se dijo enojado que incluso si el mensajero del clan llegaba, ya no podría ayudar a Sofía e Iván. El caballero miró a la intrépida y amorosa pareja de campesinos, y el sol se puso lentamente tras el horizonte. De repente, Sebek sintió fuertes olas de viento y un movimiento inusualmente rápido y desconocido. Con un giro brusco de la mirada, trató de encontrar el origen de la perturbación. Detrás del caballero santo apareció un extraño, vestido de negro, con un carcaj de flechas en la espalda, y con un solo movimiento puso una espada larga y afilada en el cuello de Sebek. El extraño de cabello oscuro dijo bruscamente: «Te mataré en el acto si te mueves».
Sir Sebek estaba asombrado por la discreción del extraño. Estaba perplejo por dónde había aparecido el espadachín en un lugar tan olvidado. Luego le preguntó al hombre de cabello oscuro si era un heraldo. El desconocido respondió que, en efecto, era un heraldo, y también le preguntó al señor sobre su rango. Sebek respondió que era caballero de la Iglesia Real. El hombre de cabello oscuro con una máscara negra en su rostro sonrió satisfecho. Aún sosteniendo su espada cerca del cuello de Sebek, el heraldo le preguntó si era su contratista, dudando que el caballero sagrado pudiera recurrir a la ayuda de su clan. Sir Sebek miró fijamente al hombre enmascarado, mientras sus palabras sonaban como una burla. El heraldo no mostró ninguna emoción y pensó por un segundo. Al ver a Sofía tendida en el suelo con un triángulo dibujado a su lado, el heraldo se dio cuenta de que era ella quien lo había llamado. Al ver que estaba muerta, el hombre concluyó que había recibido la moneda gratis. Aún amenazando a Sebek con su espada, el heraldo preguntó qué había pasado con Sofía, a lo que el caballero le pidió que bajara la espada y retrocediera, entonces podría contarle todo. El hombre enmascarado de cabello oscuro sonrió e inclinó la cabeza, pero no respondió al caballero santo. Con un movimiento brusco, el heraldo guardó su espada. Con una velocidad increíble, el hombre enmascarado se encontró bastante lejos de Sebek. El caballero santo miró al heraldo con horror, comparando mentalmente su velocidad con la de un fantasma. Mientras envainaba su espada, el hombre de cabello oscuro notó que le sería fácil atacar a Sebek incluso desde la distancia, pero respetó su petición. El heraldo afirmó de manera amistosa que los caballeros de la Iglesia Real tenían suficiente coraje. Sir Sebek le preguntó al hombre enmascarado si era un mago. El heraldo respondió que todos en su clan eran magos, pero que él solo no poseía tales habilidades. El caballero santo le preguntó al hombre de cabello oscuro con sospecha y severidad si sus movimientos ultrarrápidos no eran mágicos. Todavía de pie a una distancia considerable de Sebek, el heraldo comentó que era difícil distinguir la magia de la fuerza sobrehumana, pero el caballero santo no entendió lo que quería decir el extraño. Recuperando el control, Sebek preguntó el nombre del extraño y su rango en el canal del heraldo. El hombre enmascarado no tenía prisa por responder las preguntas del caballero y se limitó a mirarlo en silencio. El caballero santo se presentó nuevamente y le pidió al heraldo que le dijera su nombre y rango también. El hombre enmascarado se rió en voz baja en señal de disculpa. Levantando la mano hasta el corazón y haciendo una pequeña reverencia, el extraño de cabello oscuro dijo que su nombre era Asadin y que era del rango de 108 espíritus. Sir Sebek miró al heraldo con desconfianza, porque el rango de 108 espíritus era el más bajo del clan, y el hombre de la máscara claramente poseía habilidades de movilidad extraordinarias. Con una leve sonrisa en su rostro, Asadin le pidió al caballero que cumpliera su promesa. El sol se ponía inexorablemente bajo el horizonte, y el heraldo le pidió a Sebek que contara la historia de Sofía y su amante. El heraldo y el santo caballero, de pie en una colina bajo los rayos del sol poniente, miraban la pobre ciudad de Cassel. Después de la historia de Sebek, Asadin juntó las manos tras la espalda y dijo pensativo: «Eso es todo». El cielo oscuro estaba cubierto de plumas doradas, y una voz proveniente de la nada dijo que después de todo el contrato se había concluido. Sir Sebek levantó la cabeza alarmado al detectar la fuente del sonido. Un enorme búho con las alas extendidas voló sobre las cabezas de los dos hombres. Las garras aterrizaron con facilidad en el hombro del heraldo. Un enorme búho habló con voz humana y dijo que, como el contratista ya había muerto cuando llegó Asadin, la moneda iría al heraldo sin cargo alguno. Sir Sebek miró al pájaro parlante con cierto desconcierto y miedo. El búho ordenó al heraldo que partiera inmediatamente hacia otra misión, diciendo que el descanso era inaceptable. Asadin chasqueó la lengua con disgusto y se giró para irse, pero el caballero santo lo detuvo. Sir Sebek apeló a la conciencia del heraldo y lo avergonzó por el hecho de que, debido a la muerte del cliente, Asadin se iría con una recompensa sin hacer nada. El hombre enmascarado le preguntó al caballero qué quería, porque si Asadin cumplía la voluntad de Sofía, el heredero del margrave, es decir, el señor Sebek, sufriría. El santo caballero agarró la empuñadura de su espada, llamó a Asadin un ateo impío y le aseguró que a su amo no le pasaría nada. De repente, Sir Sebek sacó su espada y apuntó al hombre de cabello oscuro, afirmando que lo derrotaría. Asadin no se asustó en absoluto. El heraldo comentó con sarcasmo que la espada del santo caballero se había vuelto sorda a la injusticia
y para un hombre apegado a la iglesia esto era triste. Sir Sebek miró fijamente al hombre enmascarado. El caballero santo apretó los dientes con ira y las venas de su rostro se tensaron. El heraldo de cabello oscuro le recordó a Sebek el sufrimiento de los aldeanos, las ejecuciones y los asesinatos, los niños torturados. Respecto a los valientes Sofía e Iván, Asadín dijo que el santo caballero solo está enojado consigo mismo, porque no fue capaz de ayudar a gente inocente. El rostro del caballero santo se distorsionó de rabia y gritó: «¿Qué sabes tú?». El hombre enmascarado cambió de tema y le preguntó a Sebek si estaba familiarizado con las constelaciones del cielo nocturno, así como con los nombres y mitos asociados a ellas. El santo caballero no entendió por qué el heraldo cambió el tema de la conversación tan bruscamente y le preguntó qué intentaba decirle. Asadín, cruzando los brazos sobre el pecho y mirando el cielo estrellado de la noche, le explicó al caballero que las personas pueden ver una cosa y sentir algo completamente diferente. El heraldo explicó que para algunas personas la constelación Centauro realmente se parece a un héroe de los antiguos mitos griegos. Para otras personas, explicó Asadín, las constelaciones eran simplemente una luz tenue que parpadeaba en la oscuridad de la noche. Acercándose al árbol de la ejecución, el heraldo preguntó qué sintió el santo caballero cuando vio a los aldeanos muertos. Acercándose al cadáver colgado del árbol, Asadín continuó preguntándole a Sebek si sus sentimientos en el momento de la ejecución eran diferentes a los de otros soldados crueles. «No hay diferencia», exclamó el caballero agarrando la espada en la mano. Pero pronto dijo con decepción y tristeza que no podía hacer nada. Su rostro expresaba el más fuerte arrepentimiento y dolor. El caballero santo levantó su espada y la miró pensativo. Al mirarse reflejado en el frío metal de la espada, Sebek dijo que estaba obligado a honrar a los señores por cuyas venas fluye sangre divina. Asadín declaró noblemente que no tenía intención de luchar contra el caballero santo si sentía pena por Sofía y los otros campesinos asesinados. Con un hábil movimiento de su espada, el heraldo cortó las cuerdas de las que colgaba el cadáver de Iván. Después de recoger al hombre muerto que había caído del árbol, Asadín dijo que el caballero santo no era su enemigo si había arrepentimiento en el corazón de Sebek por lo que había sucedido. El caballero miró al heraldo con cierta decepción, sin decir palabra. Echando los cuerpos de Iván y Sofía sobre sus hombros, Asadín preguntó si Sebek tenía una pala, pero el caballero volvió a preguntar con desconcierto. El heraldo depositó cuidadosamente los cuerpos de Iván y Sofía en el suelo. Sir Sebek estaba muy sorprendido por las acciones de Asadín, pero habiendo adivinado lo que quería hacer, el caballero exclamó: «¿Quieres enterrarlos?». El heraldo respondió positivamente y dijo que él dirigiría el funeral de Sofía e Iván. Sebek no esperaba tanta nobleza de Asadín. El santo caballero estaba muy asustado. Comprendió que el funeral del ejecutado serviría de pretexto para una tiranía aún mayor de los amos. Sebek apretó el puño sin saber qué hacer, y Asadín solo notó con pesar que no tenían pala. El heraldo comenzó a cavar la tierra seca con sus manos. El caballero santo inclinó su triste cabeza y observó en silencio las acciones de Asadín. Con repentina determinación, Sebek agarró su espada. Con un movimiento brusco, con toda su fuerza, el caballero clavó su espada en el suelo. Asadín levantó la cabeza sorprendido ante el repentino sonido. Sebek se agachó junto al heraldo y también comenzó a cavar el suelo con las manos. Dos hombres, que recientemente habían sido enemigos, estaban de rodillas, cavando la tierra con sus manos para enterrar a los valientes Sofía e Iván. Al lado del árbol en el que fueron ejecutados los campesinos, había ahora dos pequeñas cruces de madera. Sebek y Asadín se pararon frente a las tumbas y el heraldo dijo una oración, pidiendo al arcángel que tuviera piedad de las almas de los campesinos inocentes. El santo caballero preguntó desconcertado por qué el heraldo estaba leyendo la oración de la Orden de los Salvadores. Encogiéndose de hombros, Asadín respondió con una leve sonrisa que le gustaba su ideología. Al observar a Asadín, que sonreía pacíficamente, Sebek decidió que era imprudente e insolente y que creía en la herejía y no en la ideología de su clan. Al ver el desconcierto del santo caballero, Asadín comenzó a explicarle que si no defiende lo que cree. Mirando la cruz de madera, el heraldo continuó diciendo que en ese caso había nacido en vano. Sir Sebek se interesó por la línea de pensamiento del heraldo y le preguntó qué era lo que le gustaba tanto de la ideología de la Orden de los Salvadores. De repente, Asadín agarró el arco con ambas manos. El heraldo sacó un arco de su pecho y lo apretó entre sus manos. Sebek preguntó con miedo por qué necesitaba un arma. Mientras probaba la fuerza de la cuerda del arco,
Asadín le explicó al caballero que sentía que el heredero de sangre divina se acercaba a ellos. Sir Sebek se giró bruscamente y con miedo. Una multitud de soldados, liderada por el hijo del margrave, avanzaba hacia los dos hombres. El cruel aristócrata sonrió con malicia y le preguntó a Sebek si realmente le gustaba tanto la campesina. El aristócrata, enfurecido, sonriendo, declaró que el santo caballero debería haber anunciado inmediatamente su simpatía por la campesina rubia. Continuando burlándose de Sebek y de la muerta Sofía, el aristócrata afirmó que para ser una muchacha de pueblo ella era muy atractiva. Al escuchar el vil discurso del joven maestro, el santo caballero se preguntó cómo podría lidiar con una multitud de soldados armados. Al observar al confiado aristócrata que rodeaba al séquito combatiente, Sebek razonó que no sería capaz de derrotarlos. Con una sonrisa nerviosa, el joven caballero comenzó a hablar de nuevo. Mirando al heraldo, que ya había sacado una flecha a su arco, el aristócrata preguntó: ¿quién era ese monstruo? Asadín, con calma y sin vacilar un instante, soltó bruscamente la flecha de su arco, sin decir palabra. La flecha voló sobre la multitud de soldados con una velocidad y fuerza increíbles, e hirió claramente al último de la fila. El hombre recibió un golpe directo en el ojo y antes de poder entender nada, solo atinó a suspirar. El soldado tembló. Sus brazos tomaron una posición antinatural y la sangre fluyó de su rostro. Toda la multitud de guardias se giró para mirar al último de la fila, observando con horror su herida. El caballero santo observó la escena confundido, incapaz de comprender cómo el heraldo había logrado golpear con tanta precisión el ojo del soldado que estaba en la última fila. Asadín, sin dudarlo, con absoluta calma, tensó la flecha en su arco y se preparó para el siguiente golpe. El heraldo disparó otra flecha con la misma fuerza y velocidad. La flecha, cortando el aire, se precipitó hacia su objetivo. Los soldados que estaban en las primeras filas se cubrieron con escudos, esperando el ataque. Uno de los guardias sostenía el escudo con incertidumbre y mano temblorosa. De repente, el rostro del hombre se torció en una silenciosa mueca de dolor. El escudo fue perforado y cayó al suelo con un fuerte crujido. El rostro del soldado se retorció en agonía. Las lágrimas brotaron de sus ojos y la espuma brotó de su boca. El hombre se desplomó en el suelo y los soldados que lo rodeaban se separaron horrorizados. Una mancha de sangre se extendió lentamente por el suelo alrededor del guardia herido. Los soldados miraron a su compañero herido con miedo y sorpresa. Sir Sebek estaba conmocionado. No entendía cómo la flecha del heraldo pudo atravesar el escudo y cómo dio en el objetivo con tanta precisión, doblándose como una serpiente. Como si nada hubiera pasado, Asadín se volvió hacia el caballero y le preguntó sobre la orden de los salvadores. El heraldo respondió al caballero que le gustaba el hecho de que la orden determinaba el valor de una persona por sus acciones y su fe, y no por el hecho del nacimiento. Sacando otra flecha de su arco, Asadín continuó la conversación, citando como ejemplo que un descendiente de sangre divina no debe atormentar a su pueblo. Al oír este insulto, el joven aristócrata apretó los dientes con ira y gritó. Apuntando una flecha a sus oponentes, el heraldo concluyó su discurso diciendo que un hombre que ejecuta a su propio pueblo no puede ser un aristócrata. Tras estas palabras, el hijo del margrave montó en cólera y gritó que el heraldo era un hijo de puta. Asadín no reaccionó de ninguna manera ante el insulto de su amo. Ni un solo músculo de su rostro se movió. El aristócrata, furioso, señaló con el dedo al heraldo y gritó a Sebek que matara a Asadín. El caballero santo no tuvo tiempo de hacer o decir nada antes de que el heraldo de cabello oscuro se elevara en el aire en un instante. Asadín estaba tan alto que detrás de él se veía una enorme luna brillante y desde ese punto apuntó para lanzar otra flecha. Los soldados levantaron la cabeza en alto, con miedo y sorpresa. Asadín disparó otra flecha hacia la multitud de soldados. Una flecha rápida y precisa golpeó nuevamente a uno de los guardias directamente en el ojo. En el aire, el heraldo decidió aumentar la potencia de su ataque, y esta vez colocó 2 flechas en su arco. Asadín se movió un poco hacia abajo, disparando su arco con doble fuerza. La multitud de soldados fue alcanzada por hábiles flechas y el pánico creció. 2 soldados vieron que el heraldo había caído un poco y decidieron intentar agarrarlo. Uno de los guardias, enojado, apuntó con una lanza directamente a Asadín y gritó: «¡Muere!». Sin embargo, el heraldo simplemente aterrizó con sus pies sobre la punta de la lanza. El soldado no esperaba esto. En un minuto el heraldo saltó bruscamente desde la punta. Luego giró hábilmente en el aire, provocando que los soldados abrieran la boca en señal de sorpresa. En el momento del golpe, justo en el aire,
Asadín disparó 3 flechas a la vez. Las flechas hirieron claramente a los guardias, y en medio del caos todos intentaron escapar. Una flecha, en su rápido vuelo, rozó la oreja del margrave. Los ojos del joven caballero se abrieron y se puso blanco de miedo. El aristócrata giró su caballo, mirando hacia el heraldo, y la flecha que rozó su oreja fue directo al ojo de uno de los soldados. Al observar a los guardias que yacían en el suelo, el joven maestro decidió que Asadín no iba a matar a sus luchadores. El hijo del margrave se dio cuenta de que el heraldo simplemente quería eliminar a sus defensores, y en ese momento el rostro del aristócrata se distorsionó por la ira. Asadín continuó atacando a los soldados desde el aire, pero ellos no sabían hacia dónde correr ni cómo llegar hasta el heraldo. El caos reinaba por todas partes. El caballero, viendo cómo sus combatientes eran neutralizados, se giró hacia el heraldo y gritó: «¿Quién eres tú?». Un hombre de cabello oscuro apareció en el aire, justo detrás del heredero del margrave, y le dijo al maestro su nombre. Con la misma calma y cierta indiferencia, Asadín añadió que era un heraldo. El joven caballero quedó paralizado por el miedo. La multitud de guardias restantes, al oír que el extraño era un heraldo, se retiró, llamándolo desalmado. El hijo del margrave giró bruscamente la cabeza hacia el heraldo. En ese momento, Asadín se dio cuenta de que se había quedado sin flechas, y, al ver la confusión del heraldo, el aristócrata ordenó atacarlo. Pero Asadín golpeó tan fuerte en la cara al joven caballero que la sangre brotó de la boca del aristócrata. El golpe del heraldo fue tan potente que el heredero de sangre divina cayó al suelo con estrépito, rompiéndolo. El heraldo retiró con cuidado la cuerda del arco, acompañado por los pesados suspiros de los heridos. Con calma y mesura, Asadín guardó el arco en su pecho. El heraldo, de pie sobre el caballo del aristócrata, miraba tranquilamente al suelo. El aristócrata yacía y se tocaba la cara con las manos, exclamando: «Mi ojo, mi ojo». Asadín saltó del caballo del hijo del margrave de un salto. En ese momento, un soldado corrió hacia Asadín por detrás, preparando su espada para atacar. El heraldo se giró y esquivó bruscamente, de modo que el soldado solo cortó el aire con su espada. Asadín golpeó con todas sus fuerzas al hombre que quería atacarlo en la cara. El heraldo recogió del suelo la espada ajena, acompañado de un grito de dolor del soldado, y dijo que había reducido en gran medida el número del ejército del aristócrata con sus flechas. De pie con su espada, confiado y tranquilo, Asadín se dirigió a los guardias sobrevivientes, instándolos a atacar si no tenían miedo. Un poco confundido, el heraldo dijo que había olvidado algo. Con un movimiento de su espada, Asadín cortó la carne del soldado que lo atacaba y todos los demás guardias quedaron horrorizados. Atemorizados y confusos, no entendieron por qué el heraldo castró al soldado que yacía en el suelo. Asadín, como si oyera sus pensamientos, se volvió hacia ellos. Los soldados del aristócrata, temblando, pensaron que estaba loco. Entre sonidos de luchas y batallas, gritos de dolor por heridas graves, un búho observaba todo lo que ocurría. Sus ojos brillaban de color amarillo. El heraldo caminó con cuidado junto a los cadáveres de los soldados. Llevaba una espada ensangrentada, pisando con confianza a los guardias muertos y sin mirar atrás. Asadín, después de haber acabado con el ejército del aristócrata, finalmente se acercó al heredero de sangre divina, que yacía en el suelo e intentaba arrastrarse. Al oír que el heraldo había llegado, el joven maestro se asustó y Asadín lo llamó basura que disfrutaba del sufrimiento ajeno. Levantándose ligeramente, con sus últimas fuerzas, el aristócrata intentó defenderse del heraldo con su magia, y una luz dorada se extendió a su alrededor. La luz se hizo mucho más fuerte y cegó a los soldados. El heraldo permaneció inmóvil. Uno de los soldados se cubrió la cara con las manos, gritando que esa luz lo cegaría. La luz mágica se hizo más fuerte, y los ojos del soldado se nublaron. El heraldo con la máscara negra permaneció inmóvil y sin emociones. El aristócrata, con el rostro ensangrentado, mostró a Asadín su magia con satisfacción y dijo que era una prueba de su sangre divina, con la que el heraldo no podía compararse. En un instante, Asadín cortó la espada del joven maestro en la garganta y la sangre se esparció en todas direcciones. El hijo del margrave abrió mucho los ojos, como si no entendiera lo que acababa de suceder. Poco después su rostro se distorsionó en una mueca de dolor indescriptible. El aristócrata cayó de rodillas e inclinó la cabeza ante la espada de Asadín. Arrodillándose, el joven caballero gritó de dolor y decepción al darse cuenta de su posición desventajosa.
El rostro del hijo del margrave estaba cubierto de sangre. Las lágrimas corrían de sus ojos y gritó al heraldo, sin comprender lo que había hecho. Con una sonrisa en el rostro, Asadín le preguntó al aristócrata si se había vuelto loco y por qué preguntaba algo que ya era obvio. El heraldo agarró al joven caballero por el cabello y éste, asustado, comenzó a preguntarle qué estaba haciendo. En un grito desesperado, el aristócrata ofreció a Asadín dinero, mujeres, armas y prometió proporcionarle todo al heraldo para que lo dejara ir, recordándole que era descendiente de los Segas. Todavía sujetando por el cabello al hijo del margrave, el heraldo se acercó a él y le dijo que no le importaba el origen del aristócrata, porque era un destructor de la santidad. El joven aristócrata miró a Asadín con horror. Un caballero santo apareció detrás del heraldo y el hijo del margrave comenzó a llamar a Sebek para pedir ayuda. Arrodillado y cubierto de sangre, el aristócrata continuó ordenando al caballero que lo ayudara. Pero Sir Sebek quedó cegado por la magia del heredero de sangre divina. Explicó que no podía ver nada. El joven caballero rugió furioso al darse cuenta de que no tenía a nadie más a quien recurrir. Gritó que era el heredero de una sagrada familia y que el heraldo quería matarlo por culpa de unos campesinos. Sosteniendo la empuñadura de la espada, Asadín comenzó a responder con calma al aristócrata. Apretando cada vez más fuerte el cabello del hijo del margrave, dijo que el maestro aún tenía fuerzas suficientes para seguir viviendo. El heraldo aconsejó al aristócrata que fuera más positivo, y los ojos del caballero ya reflejaban a Asadín, apuntándole con una espada. El hombre enmascarado blandió su espada bruscamente. La sangre brotó al suelo en un gran chapoteo, acompañada por un grito aterrador del aristócrata. El joven caballero perdió la vista y el hombre, arrodillado, gritaba incansablemente de dolor. El heredero cegado de sangre divina se desplomó en el suelo, y el heraldo concluyó que a pesar de que su contactor estaba muerto, se había encargado de todo. Con orgullo, Asadín dijo que se había cumplido la ley imperial, y alrededor del hombre de cabello oscuro yacían muchos cuerpos ensangrentados de soldados, e incluso del propio heredero del margrave. Sir Sebek bloqueó el camino del heraldo y sacó su espada de su vaina. Tomando una posición de combate, el caballero santo declaró que, en nombre de la ley imperial, no podía dejar que Asadín saliera con vida. Sebek se preparó para el ataque y continuó diciéndole al heraldo que tenía que matarlo, a pesar de que había hecho lo correcto al vengarse del noble. Asadín dejó caer su espada al suelo. El heraldo dijo con una sonrisa que Sebek no se parecía en nada a los caballeros reales ordinarios de la iglesia. El santo caballero gritó enojado que el heraldo estaba insultando su dignidad con tales palabras. Extendiendo los brazos hacia los lados y sonriendo, Asadín se dio cuenta de que en realidad se trataba de un elogio. El heraldo explicó que los demás caballeros de la iglesia real no eran más que escoria que había sido expulsada de la casa para ocuparse de la herencia. Sebek pensó un poco en las palabras de Asadín y moderó su ardor. Una niebla azul negruzca se reunió alrededor del heraldo. Asadín le preguntó al caballero con una sonrisa: ¿crees que podrás seguir mi ritmo? Sebek abrió los ojos sorprendido, observando lo que estaba sucediendo. Se levantó un fuerte viento y el caballero se cubrió los ojos con la mano. Se escuchó la voz de Asadín, quien prometió al señor volver a encontrarse si el destino los unía. La niebla comenzó a despejarse y el viento amainó, dejando solo vacío en el lugar del heraldo. Sebek retiró la mano de su rostro y miró hacia adelante con desconcierto. El caballero santo se paró en medio del campo de batalla y pensó que a causa de la escaramuza con el heraldo, todos habían sufrido pérdidas y nadie podría derrotar a Asadín. Sebek permaneció allí un largo rato, reflexionando sobre las palabras del heraldo, porque su caracterización de los caballeros de la iglesia real también le convenía. El caballero sonrió con tristeza, como si aceptara la razón de su oponente. El hombre miró durante largo rato el cielo azul transparente, recordando algo y sintiendo un dolor en el pecho. La acción se traslada a una sala oscura. Una silueta masculina oscura está sentada en un trono y hay gente arrodillada frente a él, con la cabeza inclinada. Uno de los hombres, inclinando la cabeza, comenzó a rogarle al hombre del trono que les permitiera no pagar impuestos, ya que eran nómadas fugitivos, hambrientos y milagrosamente salvados de monstruos y bandidos. El hombre de cabello gris en el trono se frotaba las sienes, irritado y cansado. Este hombre era el mismísimo Margrave de Cassel, y avergonzó a los nómadas por tal petición. Entrecerrando los ojos, que brillaban con cierta irritación,
Dijo con sarcasmo que en su caso también tendrían que mendigar comida. El aura pesada y las duras palabras del caballero de cabello gris hicieron que los nómadas sintieran miedo y vergüenza. Sin embargo, el hombre en el centro, arrodillado, seguía pidiendo clemencia, diciendo que todos estaban en una situación desesperada. El margrave Castle miró a los interrogadores desde arriba, notando que eran de baja sangre, y anunció que tal vez podría hacerles un favor. Los nómadas no parecían esperar tanta indulgencia del caballero de cabello gris, y quedaron muy sorprendidos por sus palabras. Estirando sus labios en una sonrisa misteriosa, el margrave les dio una respuesta positiva. El señor Castle declaró que liberaría a esta gente de impuestos, pero solo bajo condiciones especiales, y si no se cumplían, el margrave se detuvo, imaginando una ejecución cruel. Los ojos del caballero canoso brillaron anticipando una masacre sangrienta y anunció a los peticionarios que si no cumplían sus condiciones, serían ahorcados. El silencio reinó en toda la sala. La gente continuó arrodillada con la cabeza gacha. Sin embargo, pronto los nómadas comenzaron a asustarse seriamente y a mirarse unos a otros con miedo. De repente, la mano del margrave se vio envuelta en fuego mágico. De este incendio apareció un libro grande y hermoso con monogramas dorados. El señor Castle explicó a los nómadas que su petición no ocupaba más que una página de dicho grimorio, demostrando este misterioso libro con ayuda de la magia. La gente estaba un poco sorprendida. Nunca habían visto un grimorio. Uno de los hombres dijo que su gente no sabía nada de magia. El margrave respondió que incluso esos tontos, de baja sangre, deberían saber acerca del grimorio. Sin embargo, el señor Castle decidió explicar a los nómadas que si simplemente deseaban algo, el grimorio respondería inmediatamente a ese llamado. De la noche a la mañana, el hombre de cabello gris se puso más serio. Su condición para el trato era una página del grimorio. Pidió a los nómadas que le consiguieran solo una página. A cambio, el margrave prometió a los nómadas una exención de impuestos durante 3 años para abastecerlos de alimentos. Los habitantes del modesto pueblo quedaron escandalizados ante tan generosa oferta. Uno de los hombres decidió con nerviosismo aclarar con el señor Castle al menos el nombre del grimorio que necesitaban encontrar. El margrave apretó la mano en un puño y el grimorio, junto con el fuego mágico, se disolvió en el aire. El hombre de cabello gris dijo el nombre del grimorio. Era una copia del libro del Rey Divino, y estas palabras asustaron a los nómadas y los dejaron muy sorprendidos. El margrave se quedó solo en el salón vacío, sentado en el trono, apoyando la cabeza con la mano. De repente, una serpiente salió arrastrándose desde algún lugar detrás de las cortinas, detrás del trono. Era una serpiente negra con ojos de color amarillo brillante. El señor Castle miró a la criatura de sangre fría. La serpiente instantáneamente se transformó en una chica morena y tetona, y dijo que el señor Castle no debería haber mencionado el libro del Rey Divino. El hombre de cabello gris miró de reojo a la muchacha, pero no consideró importante ese comentario. Sin embargo, la muchacha continuó diciendo que el margrave era imprudente, que ya había buscado por todas partes para encontrar este grimorio y que pronto comenzarían a extenderse rumores al respecto, pero que todavía no había encontrado una sola página. Frotándose las manos con disgusto, el señor Castle le preguntó a la bruja por qué había venido. La muchacha de piel oscura informó al señor de cabello gris que su hijo había sido víctima de un ataque. El hombre, perplejo, dijo que su hijo no podía haber resultado herido tan fácilmente, ya que Sir Sebek estaba con él. La muchacha añadió seriamente que el joven maestro y el santo caballero lucharon contra el heraldo. El caballero de cabello gris le preguntó nuevamente a la niña sobre el clan heraldo, sus ojos brillando con sospecha. Los rayos del sol penetraban a través del gran ventanal hacia el oscuro salón, y el margrave razonó que el clan heraldo también estaba buscando el libro del Rey Divino para deshacerse de la maldición de la deuda. El señor Castle preguntó fríamente a la niña si su hijo había muerto, a lo que la bruja respondió que había perdido los ojos y los genitales. El hombre chasqueó la lengua con disgusto, y la niña serpiente le preguntó qué iba a hacer a continuación. Extendiendo su mano hacia la bruja, el margrave dio la orden de enviar soldados para capturar al heraldo que había mutilado a su hijo. La muchacha de piel oscura estrechó la mano del caballero de cabello gris y respondió que transmitiría la orden al comandante. El margrave agarró bruscamente la muñeca de la bruja y la atrajo hacia sí, diciendo que le daría esa orden a otra persona. La muchacha de piel oscura aterrizó en el regazo del caballero de cabello gris, y él, a su vez, le acarició la mejilla, diciéndole que debería quedarse con él y darle otro hijo,
ya que Codgel había sido castrado. El Margrave pasó suavemente su dedo sobre los labios de la belleza de piel oscura, y ella se limitó a sonreír misteriosamente. El sol brillaba sin piedad y calentaba. A Asadin se le acabó el agua. Su cantimplora estaba completamente vacía. El heraldo se detuvo y, volviéndose hacia el búho sentado en su hombro, dijo que pronto moriría de sed. Asadin le preguntó irritado a la lechuza por qué estaba tan segura de que llegarían en 2 días, llamándola guardia estúpida. La lechuza respondió que el heraldo era irrespetuoso con la voz del emperador. Asadin se volvió hacia el guardia con desconcierto. Caminando lentamente por la tierra seca, el heraldo habló del clan, diciendo que el mundo entero los despreciaba porque el emperador murió repentinamente sin dar ninguna explicación, por lo que eran considerados regicidas. Asadin reprochó a su guardia que le pidiera trabajar sin descansar y por eso no tuviera tiempo de preparar su mochila para el viaje, y ahora el heraldo se vio obligado a comer alimentos secos y morir de sed. El guardián búho se disculpó por su comportamiento y le recordó al heraldo que su aprendiz llegaría pronto, pero Asadin se distrajo con algo extraño. El heraldo y su guardia estaban muy tensos, algo confundidos por lo que estaba sucediendo. Asadin comenzó a sacar su espada, sintiendo la aparición de fantasmas. Una luz azul apareció ante el heraldo y su fiel sirviente. La luz azul se convirtió en una multitud de fantasmas. Estos eran los aldeanos que fueron colgados del árbol. Los fantasmas de Sofía e Iván inclinaron sus cabezas ante Asadin, expresando su gratitud. El heraldo asintió y saludó a los campesinos asesinados. Los fantasmas advirtieron al heraldo que no se detuviera en una tierra que no estuviera iluminada, ni por la virtud real ni por la bendición de los arcángeles. Y Asadin les deseó descanso en paz. El fantasma de Sofía señaló hacia un lado y Asadin siguió esta indicación con su mirada. Resultó que la niña estaba señalando un pozo que se alzaba solitario en la tierra desierta. El heraldo aceptó agradecido esta señal del fantasma y se alegró de que le ofrecieran agua, pero recordó a los espíritus que era hora de que fueran al más allá. Asadin miró el fondo del pozo con una sonrisa incómoda. El hombre de cabello oscuro comenzó a sacar el cubo del fondo del pozo usando una cuerda. Mientras el heraldo levantaba el cubo, pensó con una alegre sonrisa en su rostro en cómo saciaría su sed. Finalmente Asadin consiguió sacar el cubo afuera. Sin embargo, en el cubo no había agua. El heraldo solo vio dentro una extraña hoja que brillaba con una luz azul, con algunos símbolos ilegibles. La historia del clan Herald comienza en un pasado lejano, cuando eran conocidos como el pueblo Aragas. Este pueblo sobrevivió a un terrible tifón en su continente. Huyeron de su tierra natal y se establecieron en el continente de Vibris. El continente de Vibris estaba dividido entre 8 reyes divinos del clan Egas, cada uno de los cuales gobernaba desde su propio trono. Pero en esa época, uno de los 8 reyes usurpó el poder. Los otros reyes, sus hermanos, fueron suprimidos y el tirano se convirtió en el emperador de la familia Esland. El emperador Esland buscó destruir todos los restos de la sagrada línea real, y el pueblo Aragas en ese momento necesitaba desesperadamente una nueva tierra, por lo que el emperador les dio el grimorio El Canto del Pájaro Amarillo y un espíritu llamado La Voz del Emperador. A cambio de estos beneficios mágicos, los Aragas firmaron un contrato con el emperador y pasaron a ser conocidos como heraldos. Así, el clan del heraldo se convirtió en la espada del emperador, sus servidores y la Inquisición, con las manos manchadas de sangre divina. Fueron los heraldos quienes mataron a los nobles no deseados que se enriquecían ilegalmente. Los habitantes de Vibrisa consideraban un gran pecado la actividad de los heraldos, pues creían en el más allá y en la reencarnación. Sin embargo, la muerte del emperador puso fin al imperio unificado, dividiéndolo en 8 reinos independientes. Entonces el clan heraldo fue sometido a la condenación y al desprecio universal, y comenzaron a ser llamados sin alma. El clan pronto se enfrentó a otro problema. El contrato que sus antepasados habían hecho con el emperador seguía siendo válido. Incluso después de la muerte del emperador, el clan del heraldo quedó ligado a él por un juramento por la eternidad. Asadin cogió la página que había encontrado en el fondo del pozo. Al mirar la hoja mágica, el heraldo se dio cuenta de que era una página del libro del Rey Divino, la fuente de los poderes del emperador. Los fantasmas se despidieron amistosamente de Asadin y él les deseó descanso en paz. Asadin sostenía en sus manos una página del libro del Rey Divino y la miraba pensativamente.
Le preguntó a su guardián en su hombro si esa página lo liberaría de la maldición de la deuda. El búho solo respondió que era de mala educación llamarlo maldición. Era un pago justo. Asadín dobló el trozo de papel, apretándolo fuertemente entre sus manos. Contento de haberlo encontrado tan fácilmente, el búho notó que no estaba lo suficientemente feliz y le preguntó si este no era su sueño. Para liberarse de la maldición de la deuda, uno debe ganar 100.000 monedas de oro y obtener el libro del Rey Divino. Este es el objetivo de todos los heraldos. A medida que Asadín seguía avanzando, le preocupaba que las páginas del Grimorio Divino comenzaran a aparecer en todo el mundo. La razón por la cual el libro del Rey Divino se deshizo en páginas y se esparció por todo el mundo fue su padre. Así continuó razonando el heraldo. A medida que caminaba más y más por la tierra árida, Asadín sintió sed. La muchacha rubia observaba desde detrás de una cubierta al heraldo con la máscara negra. Escondida detrás de una roca, la niña miró enojada a Asadín y le dijo a su compañero que finalmente lo habían encontrado. Mirando la espalda del desprevenido heraldo de cabello oscuro, la muchacha le dijo a su camarada que Asadín era el hijo de un traidor del clan, que no tenía talento, era débil y estúpido. La muchacha rubia le preguntó al chico, que también estaba escondido detrás de una roca, si era cierto que Asan estaba maldito y no podía usar magia. El joven le respondió que no estaba seguro de la maldición, pero Asadín realmente no podía usar magia. La muchacha sonrió con picardía mientras le contaba a su compañero los rumores de que el heraldo se había mojado en la cama hasta los 8 años y no sabía encordar bien un arco. La muchacha rubia sonrió sombríamente y se preguntó cómo una persona así podía cumplir con el deber de heraldo. El camarada le aseguró a Midiam que regresaría al clan, porque ella era la heredera del primer fundador del clan, el heraldo, y era una tontería convertirse en el aprendiz del heraldo más débil. Sonriendo, Midiam sugirió que su compañero pusiera a prueba a Asadín, a lo que el muchacho respondió con temor porque a los aprendices no se les permitía atacar a los heraldos. La muchacha razonó animadamente que si derrotaba a Asadín, ocuparía su lugar y declaró con confianza que no perdería contra él. Midiam retorció la punta de la flecha para evitar matar al heraldo, y su compañero le advirtió que Asadín era un estudiante del anciano Casas, el anciano más exigente de todos. Midiam respondió que Casas podía ser un maestro formidable, pero un idiota seguiría siendo un idiota, sin importar cuánto entrenase. Frunciendo el ceño, la muchacha rubia no podía comprender mentalmente cómo el hijo de un traidor, que no sabía hacer magia, podía ser un heraldo. Sacando con seguridad 2 flechas sin puntas, la muchacha se preparó para disparar, pensando que Asadín estaba ocupando el lugar de otra persona y que personas más talentosas no podían convertirse en heraldos. De repente, Midiam lanzó 2 flechas mientras estaba parado en un acantilado empinado. El heraldo pareció no darse cuenta siquiera de que le disparaban flechas y continuó caminando. La muchacha rubia se escondió detrás del refugio con alegría y orgullo infantil. Midiam miró a su alrededor con cautela. Entonces, sin notar nada, la cabeza rubia de la niña apareció detrás de la manta para comprobar la reacción de Asadín. De repente, una pequeña piedra voló con toda su fuerza hacia la frente de Midiam y ella chilló. La niña cayó sujetándose la zona magullada y su pareja se asustó mucho. Asadín se encontró en la roca detrás de la cual se escondían los jóvenes y miró a la perpleja Midiam, que se frotaba la frente magullada. El heraldo enmascarado le entregó a la muchacha sus flechas y le preguntó si las había lanzado. Sonriendo descaradamente, la muchacha explicó que así fue como saludó a Asadín, preguntándose cómo el heraldo había logrado volar hasta su piedra protectora tan rápido. El heraldo sostenía en su mano un carcaj lleno de flechas Midiam, y la muchacha estaba sorprendida y perpleja de cómo él era capaz de atrapar sus flechas en vuelo. El compañero miró preocupado la hierba de la muchacha rubia, y el heraldo con máscara negra les pidió que se presentaran. Midiam se presentó y su compañero dijo que su nombre era Ismael, y explicó que eran aprendices que habían sido enviados para ayudar a Asadín. El heraldo preguntó irritado, ¿ayúdame? Asadín arrojó al suelo 2 flechas sin punta y preguntó con desdén, ¿esta? Sonriendo nerviosamente, Midiam intentó bromear diciendo que quería compartir sus flechas con el heraldo, ya que se había quedado sin ellas. Asadín notó con un suspiro de decepción que Midiam e Ismael aparentemente se habían aburrido en las tierras santas y habían decidido pedirles convertirse en sus aprendices. El heraldo ordenó a los aprendices que regresaran a casa, llamándolos pequeños vándalos, lo que hizo enfadar mucho a Midiam. Asadín se dio la vuelta, preparándose para irse. Sin embargo,
La niña ofendida gritó que pertenecía a la familia Edal. El heraldo se dio la vuelta y dijo que no le importaba el linaje de nadie. Dijo que los aprendices debían ayudar a los heraldos, no intentar dispararles. Asadín comentó severamente que los jóvenes aprendices deben ser muy conscientes de las consecuencias de tales acciones fuera de las tierras santas. Midiam e Ismael miraron al heraldo con perplejidad, y él le preguntó si debía darles una lección. La muchacha rubia miró sorprendida a Asadín y pensó que los rumores sobre él no se parecían en nada a la realidad. El heraldo no parecía débil ni estúpido. El heraldo se alzó amenazadoramente sobre la muchacha, ordenándole que se disculpara y le mostrara el debido respeto, a pesar de su origen. Midiam apretó los dientes con ira y frunció el ceño. Sin embargo, la muchacha rubia se disculpó con Asadín, inclinándose ligeramente en señal de respeto. El heraldo de la máscara negra aceptó cordialmente las disculpas de la muchacha. Asadín continuó regañando a Midiam, diciéndole que no volviera a disparar a nadie ni a jugar con armas fuera de las tierras santas. La niña, con la cabeza gacha, aceptó los comentarios. El heraldo se volvió para irse y anunció a Midiam e Ismael que no necesitaba aprendices y que podían regresar a casa y no preocuparse de que él le contara a nadie lo que había sucedido. Asadín se detuvo bruscamente al recordar algo. Dándose la vuelta, el heraldo preguntó a los aprendices con una sonrisa si tenían agua. Midiam gritó enojada que estaba desafiando a Asadín a un duelo y su asustado compañero intentó detenerla. Ismael intentó razonar con la muchacha rubia, diciéndole que el heraldo era peligroso. Midiam apretó el puño y pensó que aunque el heraldo no era débil ni estúpido, no podía retirarse solo porque su oponente era fuerte, era humillante para ella. La muchacha, avanzando con seguridad, volvió a invitar formalmente al heraldo a un duelo para competir por su lugar. Asadín permaneció inmóvil frente a la chica rubia, apretando los puños. Midiam miró a Asadín con determinación y coraje, e Ismael, con lágrimas en los ojos, intentó detenerla. El heraldo se rascó la nuca. No esperaba que la muchacha rubia lo desafiara a duelo, y regañó a los aprendices por el hecho de que Arael era una mala influencia para ellos. Asadín le recordó a Midiam las reglas del duelo. Le dijo que si perdía, la muchacha ocuparía su lugar. Pero la muchacha no lo dejó terminar y dijo que todo lo que tenía, incluida su vida, pertenecería al heraldo en caso de su derrota. Asadín comprendió que Arael era solo una parte del problema. El problema más grande era que Midiam lo estaba subestimando. Mirando a la muchacha confiada y enojada, el heraldo le sugirió que se rindiera, diciendo que Arael podría derrotarlo, pero no al aprendiz. A pesar de su reputación de debilucho, no es tan simple. Midiam se dio la vuelta y se movió bruscamente de su lugar. Ismael llamó a la muchacha, sin entender lo que hacía, pero Midiam se alejó confiadamente de los hombres. Después de haber recorrido una corta distancia, la muchacha gritó al heraldo que ahora había 100 pasos entre ellos y que lo estaba desafiando nuevamente. Asadín no reaccionó de ninguna manera a sus palabras y permaneció tranquilo y confiado. Un búho voló sobre las cabezas de los duelistas, confirmó el duelo y ordenó a Asadín que aceptara el desafío. Ismael se asustó. Midiam miró al heraldo con miedo, preguntando si su guardia era la voz del emperador. Confundido, Asadín miró al búho y le preguntó si estaba bromeando sobre el duelo. «Esto no puede ser», susurró Ismael horrorizado. «La voz del emperador es un espíritu guardián que todo heraldo recibe. Midiam ya no puede negarse al duelo, ya que la voz del emperador lo confirmó». Ismael se quedó en el medio, entre Midiam y Asadín, dándose cuenta de la terrible situación. La muchacha rubia, con un grito decidido, declaró que derrotaría al heraldo. La tierra estaba cubierta de agujeros por la batalla entre el heraldo y Madián. Asadín aceptó el frasco de agua de las manos de Ismael. Midiam e Ismael miraron al heraldo con ojos culpables, todos cubiertos de moretones y suciedad, y Asadín finalmente pudo saciar su sed. Ismael miró al heraldo con incertidumbre y decepción. Mordiéndose el labio, intentó comprender con irritación lo que acababa de suceder. La técnica del heraldo era digna de un verdadero guerrero que sacrificaba la precisión por la velocidad. La forma en que Asadín dispara un arco es claramente una técnica única de Argas que requiere magia. El heraldo se elevó en el aire y soltó varias piedras pequeñas a la vez. Los medos no tenían dónde esconderse ni dónde huir. Las piedras del heraldo atacaron a la muchacha desde todos los lados a gran velocidad. Durante un tiempo, Midiam pudo protegerse de los ataques con un escudo mágico. Pero Asadín no tenía intención de retirarse y pasó confiadamente al siguiente ataque.
Las piedras disparadas por su arco volaban en diferentes direcciones, se retorcían en zigzag y eran muy rápidas. La muchacha rubia no tuvo tiempo de esquivar los ataques y conjurar un nuevo escudo cada vez. Una piedra voló cerca de su cara, rozando ligeramente su cabello. Ismael pensó que Asadín no sabía usar la magia, pero se sorprendió mucho de que utilizara el verso del emperador del salmo El reinado del emperador. Mientras observaba al heraldo disfrutar del agua fresca, Ismael lo miraba con creciente reflexión e incomprensión. Recordó a Midian preparándose para el ataque, tratando de recuperar el aliento. Una pequeña chispa apareció en un lado cuando Mariam apretó los dientes y se preparó para atacar. El destello resultó ser otra piedra. La chica rubia lo esquivó y corrió hacia adelante para golpear a Asadín. La muchacha corrió muy rápido, directamente hacia el heraldo. Estaba segura de que en ese mismo momento sería capaz de atraparlo. Con furia en sus ojos gritó: «Te atraparé ahora, Asadín». Midian atacó a Asadín con todas sus fuerzas. Una niebla negra se formó alrededor del heraldo. El cuerpo del heraldo fue cortado por la mitad, pero no fluyó sangre de él. Era intangible, como un fantasma. Solo una niebla negra era visible en el lugar de la ruptura. Midian miró esto con miedo, sin entender cómo era posible. Ismael gritó a la muchacha que se diera la vuelta, porque de repente Asadín apareció detrás de ella, preparándose para atacar. Midian giró bruscamente, lanzando un hechizo protector contra el heraldo. Pero Asadín se limitó a apartar su mano. El heraldo agarró fuertemente a la niña por la muñeca y le impidió hacer nada. «¡Se acabó!», dijo Asadín, apretando la mano en un puño para asestar el golpe final a la muchacha rubia. La niña abrió mucho los ojos y la boca por un miedo terrible. Midian fue arrojada al suelo por la fuerza del golpe del heraldo, dejando un enorme agujero debajo de ella. El golpe de Asadín fue preciso, fuerte y rápido, y una extraña niebla se formó nuevamente alrededor del heraldo. Ismael gritó con miedo y lágrimas que el descendiente de un traidor no se atrevía a hacerle eso al descendiente del fundador del clan, volviéndose hacia Asadín. Ismael se adelantó gritando que nunca perdonaría al heraldo por este duelo con Midian. Una voz desde arriba anunció a todos que el duelo había terminado. Ismael se detuvo a medio camino sorprendido. La muchacha rubia yacía en el suelo y el heraldo permaneció imperturbable. El búho, llamado la voz del emperador, concluyó que dado que Midian había perdido el duelo, su vida ahora pertenecía a Asadín, y la vida de Ismael también estaba en manos del heraldo, debido a su intervención en el curso de la batalla. La muchacha rubia, cubierta de cortes y moretones, estaba junto a Ismael, temblando y apretando los dientes de ira por su derrota. Con un movimiento brusco, Midian sacó la espada de su funda. Con los ojos cerrados y los dientes apretados, la niña apuntó el arma directamente a su cuello. Su asustado compañero gritó en voz alta su nombre en un intento de detenerla. Una pequeña piedra lanzada por el heraldo hizo que la afilada hoja se le escapara de las manos a Midian en un minuto. La pequeña pero muy afilada arma cayó al suelo con estrépito. La muchacha rubia volvió a mirar el arma, sin comprender qué había sucedido. El heraldo, señalando la hoja caída, dijo que esperaba semejante truco de Midian. La niña se arrodilló junto al arma, apretando los puños y los dientes. Estaba muy disgustada. Ismael corrió a consolarla. Ismael puso su brazo sobre los hombros de Midian en señal de consuelo, y el heraldo dijo que ahora ella no tenía derecho a morir, que solo podía morir con el permiso de Asadín o después de su muerte. La muchacha rubia, temblando de ira, no pudo decir nada. Las lágrimas eran visibles en sus ojos, y el heraldo solo le preguntó si realmente no sabía sobre esto cuando lo retó a duelo. Asadín sonrió, pensando que Midian todavía era solo un niño. El heraldo arrojó el cantimplora de agua de nuevo a las manos de Ismael, y aunque éste se sorprendió por algo tan inesperado, la atrapó. Asadín se levantó de la piedra y dijo que esperaba que los aprendices hubieran aprendido la lección. Les dijo que eran libres. Midian e Ismael lo miraron con desconcierto. Arqueando las cejas, el aprendiz volvió a preguntarle al heraldo si era cierto que podían irse. Asadín explicó con calma que sería mejor para ellos fingir que el duelo no había ocurrido, para que más tarde no afectara sus recomendaciones. Los aprendices no estaban contentos con esta situación. No entendían y se sorprendían por qué el heraldo los dejaba ir. El clima era cálido y soleado, el cielo estaba despejado. Asadín continuó su camino con paso tranquilo. Midian e Ismael caminaron un poco detrás del heraldo, y Asadín les dijo que regresaran a las tierras santas,
les dio libertad y no necesitaba ayudantes. Midian gritó confundida al comprender cómo el heraldo, tras haber ganado una esclava tan hermosa y talentosa, la rechazaba. Ismael, avergonzado, le pidió que dejara de decir esas cosas. El heraldo le respondió a la muchacha enojada que no le importaba su belleza y que si ella fuera tan talentosa como Arael, no habría perdido contra él. Asadín se volvió hacia Midian con una sonrisa y le dijo que la próxima vez debería tener más cuidado, que hay muchos hombres en el mundo a quienes les gustan las niñas y muchas culturas donde se permite el matrimonio precoz. La muchacha inclinó la cabeza y Ismael quedó confundido. El heraldo continuó aconsejando a los aprendices que no ofrecieran duelos a nadie, sino que mataran silenciosamente a sus enemigos mientras dormían. Ismael miró a Asadín con confusión, pensando que era muy hablador, pero no tomó en serio la mayoría de sus palabras. De repente, Midian se detuvo, temblando, y su compañero se volvió hacia la niña con una pregunta silenciosa. La muchacha rubia, sonrojada, sonrió. Una luz se encendió en sus ojos. Mirando a Asadín, balbuceó que el heraldo era algo nuevo. Ismael estaba caricaturescamente horrorizado. El contrato de servicio entre el emperador y el clan del heraldo establecía que ambas partes debían proporcionarse mutuamente todo lo que necesitaran, y que cualquiera que traicionara el contrato sería castigado con una muerte terrible. El contrato era un símbolo de honor y lealtad, pero después de la muerte del emperador se convirtió en una terrible maldición, cuyos términos permanecieron inalterados. El contrato obligaba a los Aragas a servir al emperador para siempre, creando un círculo vicioso de subordinación. El juramento comenzó a desmoronarse cuando el clan heraldo intervino en la batalla por el trono del reino de Tarazar. Un heraldo ganó con éxito esta batalla y recibió una copia del libro del rey divino. Sin embargo, un traidor robó el libro y desapareció con él en una dirección desconocida, y su nombre era Acre. Acre fue capturado por otros heraldos y encadenado. Exigieron que el traidor les entregara el libro del rey divino, amenazándolo con que la maldición lo mataría. Los heraldos amenazaron a Acre de diversas maneras, hablando de torturas y otras represalias crueles. Pero la esperanza de encontrar el libro estaba condenada al fracaso. Acre rompió el libro del rey divino y esparció sus páginas en la montaña que es el corazón del mundo. Acre se convirtió en la primera víctima de la maldición del contrato, dando a luz a gemelos mientras tenía un cuerpo masculino. El hermano y la hermana se llamaban Asadín y Arael. Arael se convirtió en el heraldo más poderoso de la historia del clan, y todo el mundo consideraba a Asadín a una estúpida y debilucha. Mientras caminaba tranquilamente detrás del heraldo, Midian no entendía cómo alguien podía difundir tales rumores sobre Asadín. No era un idiota en absoluto. El heraldo que caminaba delante disminuyó la velocidad hasta detenerse. Asadín se detuvo y se volvió hacia los aprendices, ordenándoles que dejaran de seguirlo y lo dejaran en paz. Midian respondió que no tenían intención de seguirlo, sino que solo querían darle algo. La muchacha rubia le entregó al heraldo una carta del jefe de la región de Salasma. Al tomar el sobre, Asadín se quejó de que el jefe de la región no le tenía simpatía. El heraldo abrió la carta, en la que el jefe de la región ordenaba la búsqueda de páginas de una copia del libro sagrado del rey, prometiendo tenerlo en cuenta en su recomendación. Asadín decidió que probablemente todos en el clan ya lo sabían. Para confirmar sus sospechas, el heraldo preguntó a los aprendices si sabían algo sobre las páginas del libro del rey divino que comenzaban a aparecer por todo el mundo. Midian respondió con una sonrisa que lo sabía, y casi comenzó a contar la historia de su padre traidor, Asadín. Pero Ismael pisó el pie de la muchacha y lanzó un fuerte grito. Se volvió hacia su compañero, sin entender por qué la había lastimado. El heraldo les pidió que dejaran de discutir y volvió a aclarar que ambos sabían de las páginas mágicas. Asadín concluyó con disgusto que ahora tendría que ir a Salasma y hablar con el jefe de la región allí. Agradeció a los aprendices por haberle entregado la carta, mientras Midian se burlaba de Ismael, estirando su rostro de un lado a otro. Al enterarse de que el heraldo iba a Salasma, la muchacha pidió acompañarlo y contarle lo sucedido en el clan durante su ausencia. Asadín aceptó a regañadientes. Inspirada por el consentimiento del heraldo, la muchacha corrió tras él, e Ismael suspiró aliviado cuando ella dejó de tirar de sus mejillas, que ya estaban rojas y un poco doloridas. Asadín, Midian e Ismael hicieron una parada y durmieron plácidamente, apoyados en los peludos búfalos blancos. El sol ya había salido y el heraldo comenzaba a despertar. Asadín se despertó y comenzó a estirarse,
extendiendo los brazos hacia los lados. El heraldo ordenó a Midiam y a Ismael, que dormían profundamente, que se despertaran. El tiempo estaba soleado y el cielo estaba despejado. Asadín caminaba un poco más adelante, llevando a su peludo amigo a su lado, y los aprendices lo seguían, llevando consigo a otro búfalo. Midiam e Ismael claramente no habían dormido bien y caminaban un poco cansados y lentamente, pero el heraldo les señaló un arroyo. Un pequeño arroyo fluía entre piedras y hierba verde, aún no secada por el sol abrasador. Ismael y Midiam se sentaron cerca del arroyo, llenando sus cantimploras con agua, mientras Asadín estaba detrás de ellos, sosteniendo una gran bolsa en sus manos. De repente alguien llamó a su compañía, y todos levantaron la cabeza al unísono hacia el sonido desconocido. Una multitud de ladrones avanzó hacia Asadín y sus dos ayudantes. Estaban indignados de que alguien se atreviera a recoger agua de su arroyo. Midiam ya estaba lista para atacar, pero el heraldo le bloqueó el paso con la mano, preguntando a los bandidos qué querían a cambio de agua. Extendiendo su mano en un gesto amistoso, Asadín explicó que no tenía intención de luchar. El jefe de los bandidos, con una sonrisa terrible, respondió que necesitaban todo lo que tenían el heraldo y sus aprendices. Asadín le preguntó nuevamente si estaban considerando un compromiso. Pero la multitud de ladrones solo ridiculizó al heraldo por su verbosidad y la máscara de payaso en su rostro. El líder de la banda del bosque ordenó matar a Ismael y a Asadín, pero dejar en paz a la joven rubia. Los bandidos comenzaron a ejecutar la orden. Los bandidos rápidamente obtuvieron lo que merecían, y pronto estuvieron de rodillas rogando al heraldo que los perdonara. La banda de ladrones afirmó que eran personas comunes y corrientes, y Midiam e Ismael se sorprendieron al descubrir que no eran bandidos. Los hombres explicaron que eran aldeanos comunes y corrientes que habían formado un grupo por orden del hijo del margrave para encontrar para él el libro del rey divino, que nunca habían visto antes. Midiam miró a los hombres con desconfianza, expresando temores de que estuvieran mintiendo y fueran ladrones, pero el heraldo respondió que decían la verdad, porque por ese camino no transitaba nadie que pudiera ser robado. Mirando amenazadoramente al grupo de hombres que los atacaban, la chica rubia sacó su espada de su vaina, diciendo que sería mejor matarlos de todos modos para que no hablaran de nada. El heraldo detuvo a Midiam diciéndole que no se puede matar sin razón. La muchacha quedó perpleja. Ismael se acercó a Asadín y le dijo que, aunque los atacantes fueran inocentes, eran testigos inconvenientes y que matarlos sería lo correcto. El heraldo respondió que todos merecen una segunda oportunidad y que no se debe matar por conveniencia. Los alegres campesinos, arrodillados, se mostraron de acuerdo con el heraldo, llamándolo un aristócrata de buen corazón. Uno de los hombres se acercó a Asadín y lo adulaba cada vez más, deseándole a él y a su familia bendiciones divinas. Asadín le ordenó groseramente al hombre que se callara. Ismael miró con desconcierto al hombre de cabello oscuro y máscara, pensando que no parecía un heraldo común y corriente, ya que no quería recurrir al asesinato. En ese momento, Asadín golpeó en la cara con todas sus fuerzas al hombre que lo elogiaba. Complacido con su trabajo, el heraldo declaró que un golpe así podía causar la pérdida de un ojo. Midiam e Ismael se quedaron boquiabiertos, conmocionados, y los demás de la banda observaban con miedo. Asadín ordenó a los hombres que no hicieran ningún movimiento innecesario para no recibir su puño. Los campesinos repetían las palabras sobre la misericordia con miedo y desconcierto. El heraldo dijo que no se retractaría de sus palabras y que, de hecho, los perdonaría, preparando su puño para otro golpe. Asadín dijo que solo la fuerza física podría obligar a la pandilla a renunciar a la violencia y arrepentirse verdaderamente. Los hombres lo miraron con horror. Midiam e Ismael vieron con cierta perplejidad el castigo de la pandilla, pero coincidieron entre ellos en que también era un método de trabajo. El búho guardián, sentado en un árbol, también observaba al heraldo, a sus aprendices y a la banda de ladrones derrotada. La pandilla derrotada y derrotada se alejó del campo de batalla, maldiciendo a Asadín. Uno de los hombres amenazó con vengarse del heraldo, cuando una mano enorme apareció desde la oscuridad detrás de la pandilla. Una mano enorme agarró a uno de los hombres por la cabeza. El monstruo gigante arrancó la cabeza del hombre y la apretó en su mano. Una fuente de sangre cayó sobre los bandidos que estaban cerca. Otro de los ladrones se dio la vuelta asustado. El duende gigante lo agarró por la pierna y lo acercó a su hocico. El hombre gritó fuerte y el monstruo dijo: «Comida». Junto con una multitud de pequeños duendes verdes, el enorme monstruo arrojó a sus víctimas a la cesta que tenía detrás de la espalda
y avanzó en busca de más gente para comer. Agarró a otro hombre por la cabeza con la mano, diciendo que ahora pertenecía a Gold. Y a este hombre también lo lanzará el duende gigante a la cesta que lleva en la espalda. Una multitud de pequeños duendes verdes estaban devorando a un hombre, y un enorme monstruo se reía y miraba hacia adelante. Cerca se veía un pequeño pueblo. El monstruo gigante lo miraba directamente. Abriendo su enorme boca llena de saliva, el monstruo rugió que había mucha carne en la ciudad. El heraldo cabalgaba sobre un búfalo un poco delante de Midiam e Ismael, quienes cabalgaban juntos sobre otro animal peludo. La muchacha se volvió hacia Asadín y le dijo que al principio pensó que había sido demasiado indulgente con esos ladrones. Ella sonrió radiante y comentó que el heraldo había tratado con mucha habilidad a esa pandilla y que ahora tenían armas. El heraldo respondió a sus ayudantes que es muy difícil comprender a otras personas hasta que uno se encuentra en su lugar. Asadín explicó que perder un ojo no era solo una lesión. A partir de ahora, estos ladrones tendrían miedo de las personas a las que iban a robar. El heraldo dijo pensativo que semejante castigo debería ser suficiente para hacerle arrepentirse. Ismael repitió pensativamente las palabras de Asadín sobre el arrepentimiento. Mirando el cielo despejado, Ismael dijo que el heraldo no solo había perdonado a los ladrones, sino que también les había dado la oportunidad de reformarse. Asadín detuvo el búfalo y desmontó. Dirigiéndose a los aprendices, el heraldo dijo que estaba tenso por la conversación con la pandilla. Los ayudantes le preguntaron qué quería decir. Asadín les recordó a Midiam e Ismael que los bandidos habían mencionado que el Margrave Castle estaba buscando una copia del libro del Rey Divino. Ismael recogió los pensamientos, diciendo que el Margrave Castle estaba muy atrás en la carrera por el trono y sugiriendo que necesitaba este libro para eliminar a sus competidores. Asadín agarró la máscara con sus manos, diciendo que tendría que quitársela para que nadie supiera que era un heraldo, en relación con los juegos políticos del Margrave. Asadín se quitó la máscara y explicó que se trataba de medidas de precaución en el territorio del Margrave de Castle. Midiam e Ismael quedaron estupefactos al ver lo que el heraldo escondía detrás de su máscara negra. Al ver a Asadín sin máscara, los asistentes gritaron al unísono: ¿No tienes ojo? Midiam e Ismael no pudieron decir nada más. Estaban impactados por el verdadero rostro de Asadín. El heraldo, sin notar su desconcierto y estupor, se puso tranquilamente unos harapos para ocultar su uniforme de heraldo y que nadie lo reconociera.